Bueno, nosotros vamos a explicar del triángulo de Pascal y pues vamos a explicar un poco cómo se hace y cuáles son algunas de sus propiedades. Para empezar, el inicio del triángulo de Pascal siempre empieza con un 1 que se le va a denominar la fila 0. De ahí todos los bordes del triángulo de Pascal siempre van a empezar con 1. Entonces, por lo tanto, aquí es 1 y 1. De ahí se empieza a ensanchar el triángulo conforme a las filas. Por eso es que se le denomina el triángulo de Pascal, porque entre más filas, más se va ensanchando. Y como tal, el triángulo es infinito. Se pueden hacer cuantas filas quieras y nunca se va a acabar. A partir de aquí empiezan las sumas, porque obviamente cada fila va a tener pues que ir sumando dígitos. Entonces aquí otra vez empieza con un 1, se hace la suma de estos dos y se agrega el otro 1, así sucesivamente con cada fila. Entonces aquí sería otra vez el 1, la suma de estos dos, la suma de estos dos y el 1. Y como pueden notar, a partir de aquí, cuando se hace una suma se van a repetir generalmente dos números y uno extra que va a ser el que quede en medio. Entonces aquí es el 1, el 4, el número que es distinto a los demás, otra vez el 4 y el 1. Y para hacer otra fila más, otra vez aquí empezamos con el 1, el 5, el 10, el 10, el 5 y el 10. Y como podemos notar, nada más para comprobar, esta es la suma de esto, la suma de esto, la suma de esto, la suma de esto y así sucesivamente. Otra propiedad del triángulo es que podemos sumar los números de las filas para obtener cierto resultado. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 2 más 2, 3 y 1, 4. Después acá 4, 4, 8, 5, 5 más 6, 16. Y acá 6, 16, 16, 32. Entonces la podemos obtener así, la suma de cada fila, pero también se repite el patrón. Por ejemplo, si queremos obtener la suma de la fila número 10, simplemente tenemos que elevar el 2 a la potencia de la fila, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? Si esta es la fila 1, entonces sería 2 a la potencia 1, que es 2. Luego está la fila 2, que es 2 a la potencia 2, que es 4. Luego la fila 3 que tenemos, entonces 2 a la potencia 3 es 8 y así sucesivamente en cada fila. Entonces, de esta forma, si queremos obtener el resultado de la fila n, que puede ser la fila que queramos, simplemente tenemos que elevar la potencia de la fila, o sea, a la base 2. Entonces 2 a la potencia 10 nos va a dar el número de la suma de los elementos de la fila 10. También podemos notar otro patrón que es en cuanto a la suma de las diagonales, y es una forma también para graficar tu siguiente línea. Entonces ya sabemos que aquí siempre va a ser un 1 ahí, entonces ya tienes el primer dígito de tu siguiente línea. Después podemos notar que se va incrementando de 1 y eso siempre va a ser así. Entonces el siguiente va a ser 6. También podemos comprobar esto porque en la siguiente 6 más 1 va a dar 7 y entonces se cumple la misma línea que es agregando 1. En la siguiente línea se va agregando, empieza en 2 120 menos 150. y si podemos notar aquí la diferencia es 0, la diferencia es de 1, la diferencia es de 2 y así va a ir creciendo conforme a las diagonales. Pero aquí cambia que se le va a agregar aquí 3, 4. Entonces podemos notar que siempre se le va a agregar uno más del anterior. Entonces, como aquí ya se le agregó 4, en el siguiente se le va a agregar 5. Calculadora porque ve, güey, hacer este pedo. Esto también se cumple con la siguiente fila, ya que 15 más 6 es 21 y sería que le estuviéramos agregando 6. Y con esto ya es mucho más fácil porque ya tenemos estos tres dígitos que sabemos que van a ser los mismos que van a dar acá. El 1, el 6, el 15
Y pues ya solamente nos queda agregar el 20 que está ahí. Bueno, ¿cuánto dio? Otra de las propiedades del triángulo de Pascal es que hasta la fila n a la 5 se cumple las potencias de 11 dependiendo de la fila. Entonces, en la primera fila tenemos un 1 que sería representado como la potencia de 11 a la 0. En la segunda fila, la potencia de 11 a la 1, o sea 11. En la tercera fila, 121, que es la potencia de 11 a la 2. Y así sucesivamente en cada una de las filas. En la fila número 5, esta condición se deja de cumplir, ya que por cuestión de dígitos las cuentas ya no dan, porque ya estamos teniendo dígitos de dos cifras. Entonces, en ese momento las potencias de 11 deja de funcionar esa regla y ese patrón se deja de cumplir. Pero antes de eso, podemos ver cómo en todas las filas anteriores obtenemos los resultados de la potencia de 11, desde la potencia a la 0 hasta el número 4. Entonces, cada fila representa cierto valor. Solo para corroborar esto, aquí 11 a la 0 es igual a 1, está representado aquí. 11 a la 1 es igual a 11, que está aquí. 11 a la 2 es igual a 121, que está aquí. 11 a la 3 es igual a 1331, que está aquí. 11 a la 4 es igual a 14.641, que igual está aquí. Y aquí es donde se deja de cumplir, por lo que decía mi compañero, que aquí ya son dos cifras. Y por último vamos a ver la suma de sus diagonales, que sería igual así. Aquí simplemente pues podemos notar que aquí son 6, entonces la suma de 6 de esta es 5 y 4 son 9, 10, aquí sería 15. Aquí sería 1 y 3, 6 con 10 es igual a 20. Y 10 son 15, 5 y 1 son 6. Y el 1. ¿Qué podemos notar aquí? Que no solamente son la suma de las diagonales, pues también estamos haciendo lo que decíamos al principio, que era armar la siguiente fila. Se puede hacer tanto con el patrón que ya habíamos mencionado anteriormente, que se repetía con cómo iban aumentando las diagonales, o también de esta manera. Únicamente sabemos que cuando tenemos esto así, se le agrega un 1 al final. Entonces ya se cumplirían todas las reglas del triángulo. Y lo podemos corroborar de esta manera. Está el 1 que es el que va hasta acá, el 1 y el 5 que nos dan 6, el 5 y el 10 que nos dan 15, el 10 y el 10 que nos dan 20, el 10 y 5 que nos dan 15, 5 y 1 que nos dan 6, y el 1 final. Entonces, estas son todas las propiedades que pudimos notar mi compañero y yo para el triángulo de Pascal. Igual en el documento viene explicado un poco más detalle. Esto solo fue como una representación gráfica. Muchas gracias.